Ojalá que podamos ayudar para la libertad de expresión, para que todas las voces se escuchen en el país. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Veníamos bien, acá estamos para hacerte compañía. Qué loco eso que acabo de escuchar, por el amor de Dios, ¿no? Es el director del ENACOM, José Corral. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Ha sido una semana muy movida y que arrancó con una mala noticia, el fallecimiento de Miguel Lischif, el exgobernador de la provincia de Santa Fe. Bueno, mucho se ha dicho, homenajes, reconocimientos, acerca del último gobernador socialista que ha tenido la provincia de Santa Fe, que murió a los 65 años de edad y que cruzaba el COVID desde el 11 de abril, como él mismo lo anunciaba ya por el 11 de abril en su cuenta de Twitter. Transitó la primera etapa, los primeros días de la enfermedad bien, con algunos síntomas típicos del COVID, y después su cuadro empezó a desmejorarse. Lamentablemente tiene impacto la noticia, pero no fue sorpresa para los que veníamos ya preguntando y estando atentos a la salud de Lischif. Muchos decían, ya los médicos decían en los últimos días, está en manos de Dios, porque su estado era realmente muy crítico. Y bueno, lamentablemente terminó falleciendo a los 65 años de edad. Miguel Lischif fue un gobernador que probablemente se lo pueda definir con dos palabras: diálogo y consenso. Fue sin lugar a dudas el gobernador del consenso, el gobernador del diálogo, y ha tenido, a mi criterio, una muy buena gestión. La mejor de las tres gestiones del Frente Progresista, creo yo. Ha tenido cosas malas también, digamos, si hablamos de gestión y en el análisis y en el balance de la cuestión política, también ha tenido cosas muy criticables, otras muy ponderables. Sí hay que decir que yo quiero basarme en dos cuestiones para hablar de Miguel Lischif. La primera es que se fue probablemente el político más importante, junto con el gobernador de la provincia de Santa Fe, de los últimos años, y que actualmente tenía esa vigencia, iba a ser candidato a senador nacional, pensaba en la gobernación nuevamente en 2023, pero además tenía una particularidad: se fue de su gestión con una enorme imagen positiva, una muy buena imagen positiva, lo cual lo colocaba como un líder vigente de la política santafesina. Insisto, su proyección era muy grande todavía políticamente hablando, quizá a diferencia de otros exgobernadores que de alguna manera van bajando su presencia en el arco político. Bueno, Miguel Lischif centralizaba la figura de probablemente el próximo gobernador, como muchos lo veían. Digo probablemente porque si uno analiza los números de las encuestas, la imagen positiva que tenía Miguel Lischif, probablemente sea el político con mayor imagen positiva de la provincia de Santa Fe de los últimos años, sostenida además. Con lo cual estábamos hablando de una persona central para la política santafesina, que lamentablemente falleció muy joven, a los 65 años. Esa es la primera pata, es decir, el mapa político se desarma con la centralidad de un personaje importantísimo que ahora se empieza otra vez, y hoy tuvo el primer capítulo, si se quiere, a acomodar o a vislumbrar qué puede llegar a pasar en un futuro. Sí hay que decir que, por otra parte, más allá del impacto, insisto, de la noticia de la muerte del exgobernador, Lischif murió de COVID. Y esto para ponerlo en contexto del momento el cual estamos viviendo. A Lischif no lo pudieron velar nadie, ni siquiera los familiares. La última vez que los familiares lo vieron a Miguel Lischif fue el 19 de abril. Ese fue el último día que sus familiares lo vieron, porque transitar la internación de COVID es eso, es la soledad del enfermo de COVID. Una persona de 65 años, digamos, relativamente joven, que transita los últimos días de su enfermedad solo y que el COVID se lo terminó llevando. Eso lo digo porque, insisto, más allá del impacto de la noticia de Miguel Lischif, Lischif no murió de cualquier cosa, murió de COVID, que es lo que nos está pasando hoy, y es el ejemplo de cómo es de cruel esta enfermedad, que ni siquiera permitió que se lo pueda despedir al exgobernador Miguel Lischif. Hoy el primer capítulo de la política post-Lischif selló
a un nuevo presidente de la Cámara de Diputados, que es Pablo Farías. Probablemente el sucesor natural de Miguel Lischif, porque es la mano derecha de Miguel Lischif. Hay 2 o 3 personas en la política santafesina que uno cuando hablaba decía, si lo dice tal, lo dice Lischif. Tal es Lischif. Y creo que el primero es él, Pablo Farías, quien hoy fue elegido por sus pares como presidente de la Cámara de Diputados. La rosca política ya venía, porque en realidad la sesión preparatoria se hace previo al discurso del gobernador de la provincia de Santa Fe en la apertura de sesiones, en las vísperas en realidad, donde se eligen las autoridades de la Cámara de Diputados. En ese momento Lischif estaba internado en mal estado, estamos hablando del 1 de mayo, donde, bueno, muchos decían, ¿qué hacemos? ¿Lo reelegimos aunque no esté presente y esperamos? ¿Seguimos como estamos? Algunos ya querían ponerse en ese lugar. Bueno, finalmente se esperó, finalmente terminó pasando lo que pasó y hoy, después de nuevas pujas, inclusive, insisto, mientras estaba vivo Miguel Lischif, había un sector que es el radicalismo, concretamente Maximiliano Puyaro quería ser el presidente de la Cámara de Diputados, el ex ministro de Seguridad de Lischif. Enfrente estaba Pablo Farías, el ex ministro de Gobierno, pero además mano derecha, Puyaro radical, de otro palo, pero además Puyaro con muchísima ambición de poder en la provincia de Santa Fe, al punto tal que Puyaro le quiso pelear, tuvo un pequeño intento que rápidamente se desvaneció, de pelearle a Lischif, al propio Lischif. Lischif venía a ser gobernador, venía a ser el más votado en toda la provincia de Santa Fe, en este caso a diputados, y Puyaro, que iba atrás de la lista de Lischif, le quiso pelear la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, lo que quería hacer ahora Puyaro era junto con, porque ¿qué pasa? Dentro del bloque del Frente Progresista, a ver, esto es una cuestión de acuerdos. La mayoría propone y se negocia para conseguir los votos, pero siempre es la mayoría el que pone al presidente de la Cámara de Diputados. En este caso la mayoría tiene el Frente Progresista como conjunto, pero el Frente Progresista consta de, o por lo menos tiene 11 bancas radicales, 14 bancas socialistas y un par de bancas más vinculadas a otros partidos que conforman el Frente Progresista, el PDP, creo, entre otros. ¿Qué pasaba? Los radicales no tenían la mayoría dentro del Frente, entonces empezaron a buscar alianzas por otro lado y fueron en busca de los otros radicales que están en Cambiemos, el caso de Julián Galdiano, entre otros. E inclusive en algunos otros sectores también, donde iban a pedir el voto para Maximiliano Puyaro. Bueno, finalmente esto no ocurrió, tuvo una clara participación en el rosqueo político, en algún momento que se puso tensa la cuestión, Clara García, la diputada provincial Clara García, que es la esposa y ahora viuda de Miguel Lischif, y finalmente fue Pablo Farías, el elegido, creo yo que es el sucesor natural, sin lugar a dudas, de Miguel Lischif. Ahí estamos viendo una imagen, esto pasó hace un ratito, donde estaba jurando, le estaban tomando juramento al presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, con los carteles que se veían en toda la Cámara de Diputados. Gracias Miguel, esos carteles que vemos ahí también estaban en las bancas de los referentes del Frente Progresista. Todos los que hablaron, la gran mayoría de los que hoy hizo uso de la palabra, reconocieron muchísimo a Miguel Lischif, muchísimo. No solamente del Frente Progresista, del PJ, de otros sectores. Pero bueno, esto pasó hoy, Pablo Farías es el nuevo presidente. ¿Por qué les importa tanto ser presidente de la Cámara de Diputados? Por 2 motivos fundamentales, que en realidad tienen que ver con uno. El primero y el más importante, guita, la caja. Hay una enorme caja que se maneja de presupuesto en la Cámara de Diputados que sirve para hacer política. Y esa enorme caja, muchos la añoran porque es, y acaba la segunda, es la plataforma de lanzamiento para posibles candidaturas. Básicamente a gobernador, por ejemplo, ¿no? Entonces es un lugar muy añorado porque hay mucha guita para repartir para hacer política, para manejar una caja tan importante y manejar además el norte de la legislatura de la provincia, por lo menos de la Cámara de Diputados. Por eso todos están interesados, o muchos están interesados en ese lugar, porque es un lugar de poder muy importante, donde además tenés después el roce con quienes están en el Ejecutivo, y siendo oposición, en el caso de Puyaro, o en el caso de Farías o de algún integrante del Frente Progresista, estar como principal fuerza comandando la Cámara de Diputados, no solamente teniendo el manejo de la caja, sino además teniendo la mayoría, y es una posición de poder muy importante. Pero bueno, ahí juró Pablo Farías como presidente de la Cámara de Diputados. Esta semana, ayer concretamente, fue el Día de los Enfermeros, Día Internacional. Más que feliz día, gracias a todos los enfermeros por lo que están haciendo
es extremadamente valorable, están laburando dobles, triples turnos, cansados, expuestos, mal pagos, entre otras cuestiones. Pero quería hablar de esto porque, más allá de ser el Día de los Enfermeros y las enfermeras, ayer, en la provincia de Santa Fe hay una ley votada para que se reconozca a los enfermeros como profesionales. Y esto le daría muchísimas más condiciones medianamente mejores a las que tienen de trabajo, mejores pagas, mejores condiciones de laburo, básicamente. Esta es una ley que la votó la legislatura de la provincia, la votó el Senado, la votó diputados. Y solamente falta la reglamentación. Cuando se vota una ley, se requiere después la promulgación y la reglamentación, que eso depende del Ejecutivo, del gobernador. Tiene que firmarlo, reglamentarlo y tiene que salir publicado en el boletín oficial y a partir de ahí comienza a regir esta ley. O sea que por más que diputados y senadores voten una ley, si no se reglamenta queda cajoneada, queda ahí, en el limbo, en la nada, porque ya está votada, ya se convierte en ley, pero si no la reglamenta el Ejecutivo, queda ahí. Eso es lo que está pasando con la ley que pretende reconocer a los enfermeros como profesionales. Está cajoneada, básicamente, digamos, está a la espera de la firma del gobernador que no llega y se demora. Qué bueno sería en este día que el gobernador le ponga la firma. Uno se pregunta, ¿pero por qué habría un ejecutivo de no promulgar una ley que votó la legislatura, que es buena, en contexto de pandemia, donde es muy visible el esfuerzo y el laburo de los enfermeros? Bueno, porque hay muchos lobbies y mucha presión. ¿De quién? Bueno, hay un fuerte lobby de algunos sectores vinculados a la medicina privada, por ejemplo. ¿Por qué? Y bueno, primero porque no quieren pagar más, porque no quieren reconocer mejores condiciones de trabajo para sus empleados, en gran parte. Pero hay un fuerte lobby de distintos sectores para que eso se demore lo más que se pueda, para que se quede cajoneada lo más que se pueda. Es cuando el lobby cajonea o tuerce, en algunos casos tenemos ejemplos, ¿querés que te dé uno? Descanso dominical. ¿Se acuerdan? La ley de descanso dominical, la legislatura votó una ley para que el domingo no laburen los empleados de supermercados y Coto la tumbó a patadas, pero a patadas literal, en la puerta de la legislatura, con patota, con un bolonqui tremendo, y terminó torciendo la decisión o la voluntad de los legisladores que la votaron, pasó a los consejos. ¿Qué hicieron los legisladores? Hicieron así y le dieron el pase a los consejos municipales, arréglense, chicos. Arréglese Santoto, Santa Fe, arréglense en toda la provincia de Santa Fe, elijan ustedes qué quieren hacer, si adhieren o no adhieren. Bueno, eso pasa cuando hay un poder que hace un fuerte lobby de distintas formas y a través de distintas metodologías para torcer la voluntad de la política, que además estaba votando una ley que se suponía era mejor para los trabajadores. Eso está pasando en parte con un sector de la medicina privada de la provincia de Santa Fe que fuertemente empuja para que eso no suceda y que esto se demore. Para tener simplemente una idea del lobby que tiene la medicina privada, del poder que tiene la medicina privada, para mencionar algunos, hay 3 grupos grandes en Santa Fe. Hay un grupo en Santa Fe, en el departamento de la capital, vinculado a los Abraham, vinculado a Rodríguez Añudo, vinculado a los grupos locales. Hay otro muy grande que es Villavicencio, en Rosario, con el grupo Oroño. Y hay un grupo en Rafaela, en la cabecera del departamento Castellanos, que es Tita. Carlos Tita. Googlealo, no vas a encontrar ni una sola foto. Es increíble, mira que Google tiene fotos de casi todos, menos de Carlos Tita. Un tipo con un perfil muy bajo, un empresario de la salud privada, que arrancó con su familia en los 80 y que fue creciendo, comprando distintos sanatorios, distintos nosocomios de salud en la provincia de Santa Fe, los Alerces en Rosario, por ejemplo, entre otros, y es oriundo de Rafaela. Carlos Tita era el socio de Lorenzetti, del Supremo, de uno de los ministros de la Corte Suprema de la Nación. Socio literal, digamos, en los papeles. Tenían una empresa juntos de la cual tuvo que desprenderse Lorenzetti por cuestiones éticas y morales. Están todas las malas lenguas que dicen, guiño, guiño, no se desprendió, en realidad le buscó la vuelta. Bueno, en los papeles no está más Lorenzetti, en los papeles. Pero es muy reconocida la relación entre Carlos Tita y Lorenzetti. No solo eso, estamos hablando de Rafaela, la tierra del gobernador, No solo eso, sino que el propio Tita, dicen también las malas lenguas, que en su momento negociando algunas cuestiones vinculadas a intentar ingresar en departamentos donde no había podido entrar con alguna de sus empresas, citaba a Lorenzetti, ahora, en los últimos años, y los canjeaba por supuestos arreglos o beneficios de la Corte Suprema. Bueno, esto es lo que dicen
algunos referentes, te digo, del Frente Progresista, que en su momento quería negociar. Sobre todo, a Tita siempre le importó algo que para él era fundamental como norte de negocios. Entrar al departamento de la capital, que no había podido entrar, y entrar a IAPOS. Esa es la caja, IAPOS, la obra social de los estatales. Y lo logró en los últimos años. Ahora lo logró. Logró recién asumido Omar Perotti. Insisto, estoy dando este ejemplo para que entendamos el poder de los tipos que ni siquiera aparecen en Google, ¿eh? No hay fotos de Tita en Google. Tita, junto con un socio, conforman una empresa. Esta empresa tiene como fecha de inicio de actividad, se llama Gerencia Médica Sociedad Anónima. Tiene como fecha de inicio de actividad, o sea, día 1 abren las puertas, cortan la cinta, qué lindo, ponen los escritorios, acomodan todo. Día 1, según la inscripción en AFIP, 1 de febrero del 2020. ¿Sí? Recién asumido el gobierno de Omar Perotti, asume el 10 de diciembre. El 1 de febrero se conforma una empresa cuyos socios son Carlos Tita y Reinaldo Casabella. Se llama Gerencia Médica Sociedad Anónima. El 28 de febrero, el 1 de febrero, ponen el gancho para que tome vida esta empresa. El 28 de febrero firman un convenio con IAPOS para prestar servicios médicos en el departamento de la capital por 40 millones de pesos por mes. Son algo así como, según el presupuesto, 393 millones de pesos por año. Mirá esta nota, esta es una nota de un colega rosarino, de Juan Chumiento, de letra P. Un ex socio de Lorenzetti quiere quedarse con una caja de 23.000 millones. Tiene que ver con la de IAPOS. Bueno, alguna de las cosas que resalta esta nota, muy interesante, es parte de lo que te estoy contando, la conformación de esta empresa. Muchos dirían, che, qué loco, ¿no? Una empresa se forma el 1 de febrero y ya mete un convenio el 28 de febrero, 27 días después mete un convenio por 393 millones de pesos según el presupuesto para el año siguiente, para ese año, para ese ejercicio. Lindo negocio, 40 palos por mes. Empresa nueva, ¿no? Andá vos a abrir una empresa y a los 20 y pico de días generar un contrato con el Estado. Bueno, no, hay que tener mucho poder de lobby, hay que tener mucha presencia. Lo que se cuestiona al Ejecutivo, sobre todo, es decir, ¿cómo se celebra un convenio con una empresa nueva? Si bien detrás de esta empresa, y ellos figuran, hay dos reconocidos empresarios vinculados a la salud, o sea, no eran NN que aparecían por ahí, sino de dos tipos grandes, es una empresa nueva. Pero no solo eso, ha tenido algunas cuestiones, por ejemplo, le cedieron el gobierno de la provincia camas críticas a los Alerces en Rosario, y eso provocó, los Alerces del mismo grupo de Tita, al sanatorio Los Alerces, y eso provocó que todo el grupo Villavicencio Oroño, que son súper poderosos, entre otros, salieran con un comunicado de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Rosario, salieran con un comunicado a decir, che, esto nos hace mucho ruido. No entendemos por qué el gobierno de la provincia hace un convenio, un negocio con este grupo, en desmedro de todos los otros, por arriba, por afuera. Eso generó bastante ruido que después se acalló bastante también en Rosario por cuestiones de negociación entre los distintos grupos de salud. Pero bueno, como para que tengamos una idea, ¿no?, de quiénes estamos hablando. El Ejecutivo nunca explicó lo de IAPOS. Sería bueno, por lo menos despejar dudas, ¿no? Porque además siempre se lo relacionó a Perotti, con Lorenzetti, con Tita. Todos oriundos de Rafaela. Tita con Lorenzetti con mucha relación, ex socios directamente. Y muchos referentes de la política circundante dicen, che, bueno, Tita porque tiene mucha llegada al gobierno de la provincia. Entonces fíjate cómo está creciendo ahora que gobierna el peronismo y cómo todos esos anhelos que tenía Tita, por ejemplo, entrar en el departamento de la capital o llegar a rajuñar parte de la caja ni más ni menos que de IAPOS, hoy se hacen posible porque hay voluntad política y porque hay una relación política entre el empresario y el gobierno de la provincia de Santa Fe. Sería bueno que el gobierno de la provincia lo explique, esto no es nada ilegal, firmar un convenio con una empresa para prestar servicios a través de IAPOS, pero si hace bastante ruido, sería bueno que se den algún tipo de explicaciones. Pero para que vean, el poder de lobby de algunas empresas, que insisto y vuelvo al principio, hoy muchos están
empujando fuerte para que no se reglamente una ley que tiene el gobernador en su cajón, que hace así, abre el cajón, pone el papel de arriba, saca la lapicera, pone una firma y automáticamente la voluntad de los legisladores que la votaron se transforma en mejores condiciones laborales para los enfermeros. Ni más ni menos que para los enfermeros, que en muchos casos hoy tienen que tener 3, 4 laburos para poder vivir. Ni más ni menos. Y en esta situación de pandemia, que todos vemos cómo están trabajando.